La semana pasada se enviaron todas las pautas, creo que el jueves o viernes. Sí, me fue terrible de mal. ¿Ah? Me fue terrible de mal. Ante todas las pautas de los comentarios literarios, aquellos que tengan algo que decir, no sé si se acercan ahora después de clase o afuera en el patio, me avisan y conversamos sobre la pauta, ¿ya? Y los que no me han entregado tienen el respectivo 1. También aquellos me pueden mandar un mensaje, o sea, me hablan, podemos hablar aquí presencial y conversamos por ese 1, ¿ya? Pero eso ya está listo. Ya solo me faltaría revisar lo de la Celestina y ponerle las décimas en las pruebas. ¿Ya? No me faltamos. Ya, entonces, como seguíamos, ¿cierto? En esta unidad que estamos trabajando la poesía, ¿ya? Y las veces anteriores trabajamos poesía, pero a modo general. Aún no hemos ingresado a esta famosa poesía de lo divino y lo humano, ¿ya? Pero hoy día en esta clase vamos a comenzar. Por eso el objetivo de la clase es interpretar, como dice aquí, los símbolos utilizados en 2 poemas del siglo de oro. ¿Ya? Ahora sí, ¿saben mejor? Igual a todos en sus pautas les puse así un testamento de sus calificaciones. Las rúbricas pues, de las pautas del comentario literario las enviaron a todos. ¿A los correos? Ya. Se harto poco. Ya vamos al concepto este. ¿Algunos conocen eso del siglo de oro? ¿Había escuchado antes hablar sobre eso? Solamente escuché como que estuvieron hablando del siglo de oro, no es como que escuchara lo que significa. Ah, ya, lo ha escuchado pero no sabe lo que es. Sí. Ya, ¿alguien más? O sea, más o menos porque es como el tiempo en que creció la literatura. ¿Como en Grecia? ¿Ya? ¿Y alguien más sabe o ha escuchado sobre el siglo de oro? Porque un siglo. O oro. ¿Qué significa oro? Primero. Puede ser, por ejemplo, en el rango de la conquista, cuando se unieron los colonizadores y se llegaron el oro y esas cosas. Igual justo en ese tiempo en Europa estaba como todo esto de los reyes, como Ya. Asociar al oro que se estuvieron extrayendo desde Latinoamérica, asociar eso a oro. Ya, bien, sí. Joven su teléfono. Ahora, en cuanto a, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué es? Hablando de símbolos, porque en esta clase vamos a trabajar los símbolos. ¿Ya? También hace referencia a eso, como, por ejemplo, ¿qué es un símbolo para ustedes? ¿Qué es un símbolo? Como algo que destaca. ¿Ya algo que destaca? Por ejemplo, eso es un símbolo. ¿Qué significa? ¿Ah? Ya, la marca del Mercedes. ¿Ya significa una marca? ¿Sí? Pero no, si se dan cuenta, transmiten ideas. Los símbolos nos transmiten ideas. ¿Ya? También, yo como una paloma blanca, ¿qué significa? Paz, ¿cierto? Ese es un símbolo, ¿ya? Ahora, lo mismo, si estamos hablando que a veces hay conceptos que significan algo, ¿qué significa el oro? ¿A qué se le atribuirá el oro? Como a la riqueza, ¿cierto? O sea, por algo la gente que es como media, los cantantes de reggaetón, por ejemplo, andan llenos de cadenas de oro blanco, dorado, brillante. ¿Qué es eso? También como que representa un estatus, como dentro de la sociedad.
Exacto, ¿cierto? Significa un estatus, significa riqueza, significa lujo, ¿ya? No cualquiera anda con cosas de oro, por ejemplo, ¿ya? Y como dice acá, ¿ustedes creen que a veces los símbolos se modifican con el tiempo? Si en algún momento, por el ejemplo, el oro era riqueza, en algún momento significará otra cosa. ¿Se pueden modificar? No. ¿No, dice? Sí. Por ejemplo, eso de la esvástica nazi. Antes la esvástica nazi no era nazi, era otra esvástica. Que tiene, cuando no tiene las patitas de ese lado, sino que las tiene hacia adentro. Pertenece ese símbolo a una religión y tiene que ver con la paz. No con los otros que nosotros vemos una esvástica y para nosotros significa muerte. Ya, aquí nos alcanzan a apreciar las fotos, pero vamos a ir investigando sobre este siglo de oro. Yo reconozco un imagen del Ya, dice los símbolos. Un ejemplo en una obra literaria es un elemento que evoca o designa otra realidad, ¿ya? Sugerida o representada por él. Por ejemplo, el espejo simboliza el lado no visible, oculto del ser humano, lo que no se refleja a simple vista. Es la dimensión profunda relacionada con la identidad, el lado oscuro, la vanidad, entre otras posibilidades. Esto es lo que vamos en realidad a ver, que es muy importante, que hay muchos símbolos en la poesía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como dice acá, a veces uno ve habla, por ejemplo, de un espejo en una poesía, y como dice acá puede significar, por ejemplo, como un alter ego, como otra persona, como el lado que yo oculto, como la vanidad también, o significa, por ejemplo, un problema de identidad, ¿ya? Como ves, la palabra o expresión que se usa como símbolo no remite a su significado habitual, ¿ya? Sino que adquiere otro que permanece oculto y que debe ser interpretado. Para ello, el lector debe relacionar los elementos al interior del texto e integrar también referentes y extratextuales, vinculados con su conocimiento del mundo, del contexto en el que se produjo la obra o la biografía del autor. También hay símbolos propios de una época o de una cultura, como las sirenas, que en la antigua Grecia representaban la perdición de los marineros, o la seducción mortal. En las obras literarias pueden aparecer estos símbolos que tienen un fuerte arraigo cultural, u otros que son característicos en un autor, que se presenta en un texto determinado y cobran particular sentido en esta obra. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver, a eso vamos con los símbolos, ¿ya? Entonces, para ustedes, ¿qué significan a partir de esto que yo les acabo de leer un símbolo? ¿Qué es un símbolo? También podría ser para advertir sobre cosas. ¿Cómo? También podría ser para advertir de cosas. De peligro. Para advertir, ¿ya? Ya también los símbolos dicen que sirven como para advertir. Ya, ¿y qué es? Continuamos con eso. ¿Qué es un símbolo entonces ahora que definimos con sus palabras? ¿Qué es un símbolo? Con sus palabras, ¿qué es un símbolo? Es como la representación de algo, hay como ciertas características que en distintas partes o como lugares pueden tener distintos significados. Exacto, tiene que ver con eso, con esto de las representaciones de la realidad, ¿ya? Que puede, por eso dice, por ejemplo, acá que tiene que ver con el autor, como dice, representa el autor y representa también el contexto, ¿ya? Donde se produjo la obra, ¿ya? Y por eso tenemos esos símbolos. No sé si ustedes han visto, ¿nunca han visto la película Bastardos sin Gloria? No. Ah, tienen que verla. Sí, pues tienen que verla, ¿no la han visto? Ya, por ejemplo, en esa... No, pero dice que roban pinturas. ¿Cómo? Que roban pinturas. Sí, pero por ejemplo en esa película hay un nazi y invita muy incipientemente a una niña a comerse un strudel,
¡Su teléfono! Está leyendo Un el postre. mandado. Ya, un postre. Y le dice, pero come. Y uno queda solamente en la atención que nos muestra, por ejemplo, eso, pero tiene más allá, porque, por ejemplo, el strudel está hecho de grasa animal y él sabe que los judíos no consumen esa grasa. Por eso es como una prueba oculta. Ya son símbolos que uno tiene que tener un poco de mayor información para comprender. Yo no sabía eso. Ya, entonces, eso tiene que ver con eso. Por ejemplo, ahora la que está en boga, la del juego del calamar. También tenemos símbolos, hay que entender también que se representa, por ejemplo, el problema que está en Corea, ¿cierto? En Corea del Norte y Sur. No, no solo, o sea, también representa como otras cosas, como lo que es la sociedad capitalista. Exacto. Y es como, por ejemplo, uno, o sea, el sistema no es la competencia, sino el que está al lado tuyo y como que enfaticen el individualismo. También, entonces todo y tiene que ver con la época también, de que uno tiene que entender, por ejemplo, ya que está en tal país, porque uno puede hacer a modo global, ¿cierto? Y hablar sobre, por ejemplo, eso de que, claro, esta sociedad ahora es demasiado individualista, competitiva, etcétera, la maldad del ser humano, ¿ya? Hasta la podríamos pensar que es casi distópica, pero en realidad puede ser real, ¿cierto? Y ahí vamos pensando en eso y después vamos involucrándonos en el contexto y podemos sacar más pistas de eso, ¿ya? Por eso tenemos los símbolos, es necesario interpretar. Ya, y ahí teníamos algunos ejemplos que aquí sale el fuego, ¿qué significa? El fuego, ¿qué significa? ¿Los animales ven fuego y van a bailar al lado del fuego? No, ¿qué significa el fuego? Peligro. Hay que correr el fuego. Aquí teníamos la paloma, ¿cierto? Que para nosotros significa la paz. La paloma de la paz. Exacto. Ya. Y vamos a ver, por ejemplo, acá, no sé si se logra alcanzar a ver, pero aquí hay una calavera, ¿ya? Y aquí hay una rosa. Y esta pintura se llama Vanitas con calavera, libro y rosa. ¿Ya? Según esto, ¿qué simbolizan estos objetos? ¿Qué podría significar una rosa, por ejemplo, y una calavera? Amor y la muerte. ¿Ya? El amor y la muerte. Ya, para nosotros en la actualidad las rosas significan amor. Para esta época tenían otros significados también las rosas. Ya, también no sé, el color. Si la rosa es blanca, ¿qué puede significar? Paz, siempre lo blanco es paz. ¿Qué más puede significar lo blanco? La pureza también. Limpio, la virtud. La virginidad. Todo lo rojo, ¿qué significa? Sangre. ¿Ya? ¿Qué más? Amor, pasión, lujuria. A veces también mucho en la poesía del siglo de oro, cuando hablan de rosas, también tiene que ver con hablar del pene. También es símbolo de eso. Ya, una rosa es igual a eso. Por eso tienen que leerlo bien y darse cuenta del contexto. La rosa a veces es un pene. En la poesía medieval y en la poesía del siglo de oro. Pene. Dígaselo al oído. Dígaselo al oído al Agustín. No, es que no lo entendí bien. Una rosa, la medieval, la Cristina representa un pene. Ahí está. Sí. Ya. No, Ahora es sí. verdad, Yo por ver. Ya. Ya. Entonces, para continuar, vamos la próxima clase les voy a decir igual más como la definición del siglo de oro, pero tiene que ver la definición, como hablamos anteriormente del contexto de la Celestina. ¿Se acuerdan que les dije que estaban como justo post-medioevo? Y yo les dije que la época medieval, ¿cierto?, era oscura, ¿cierto?, sucia, había muerte por doquier,
muerte por infecciones, peste negra, peste bubónica, si uno no se moría de alguna peste, de alguna enfermedad, se moría en alguna guerra o se moría por las cruzadas. La cosa es que uno no vivía mucho. Entonces, no había mucho interés por trabajar, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con las artes. Y no había mucho, no se escribió, ni pintó, no hubo mucha escultura, no hubo mucho de eso. Grandes iglesias, sí. Por ejemplo, la Notre Dame. Y aparte, porque en la Edad Media solamente los que pertenecían a la iglesia podían como recrear. Exacto. Porque el arte tenía esto solamente tenía que ver con lo educativo, de educar al pueblo, más que sea solamente una expresión de, oh, qué bonito. ¿Ya? Por el placer de observar una obra de arte. No, sino que tenía que ver solamente con lo educativo. Pero ahora, después de esa época, de que se va la Edad Media, y como yo les dije, en España como que renacimiento nunca hubo, por las barreras geográficas y también de la iglesia, pero sí hubo esto que se le llama el siglo de oro. Y ahí viene España con su siglo de oro. Un siglo que está lleno entonces de arte. Ya se empieza a escribir mucha poesía, se empieza a escribir mucha literatura. En este tiempo se escribe hasta por ejemplo, El Quijote de la Mancha, ¿ya? En este llamado siglo de oro. Por eso se le llama así. ¿Ya? También tiene que ver mucho, como decía su compañera, con tener mucho dinero, ¿cierto? Tener mucho oro, porque también justo cabe recalcar que viene post 1400, creo que era 1492, ¿cuándo? ¿El descubrimiento? ¿Sí? ¿Descubrimiento de América? Ya, en 1492, donde España, ¿cierto?, descubre América y también vienen estos barcos llenos de oro, entonces había mucha opulencia. Había oro, había arte, había dinero, opulencia, de todo, ¿ya? Todo. Por eso se hace este símil del siglo de oro. Y para eso vamos a analizar, ¿cierto?, un poquito, ahora vamos a indicar en el siglo de oro y vamos a leer un poema de esta época, que se llama Soneto 23, de Garcilaso de la Vega, un español de tomo y lomo del siglo de oro. Ya, y como decía usted, vamos a hacer el paso a paso. Primero vamos a identificar, ¿cierto?, qué me pregunta la pregunta, ubicar el objeto lírico, marcar las expresiones que describen este objeto lírico para después realizar una interpretación de esta figura literaria, de este símbolo. ¿Ahora sí? Sí. No, pero... Ya. Y dice así el soneto: en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente y honesto enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo aireado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa, el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Ya, por eso no habíamos empezado al tiro con los poemas del siglo de oro. ¿Se entendió algo de lo que dice? No. Por eso les dije que iba a partir con otros poemas que eran como más a modo general, y ahora vamos a empezar con la poesía del siglo de oro porque es difícil. ¿Ah? ¿Ya? Pero vamos a indicar las preguntas A, ¿qué simboliza el cabello? ¿Y qué simboliza también el cabello, pero en la tercera estrofa, y acá el cabello en la segunda estrofa? ¿Ya? Ya, el primer paso era identificar que me está preguntando, ¿cierto? La pregunta. Y ¿cierto? me indica que yo interprete, ¿cierto?, qué significa el cabello en esas distintas estrofas, ¿cierto? Eso tenemos que hacer. Y el segundo paso era identificar el objeto lírico. ¿Cómo identifico el objeto lírico? Ya, primero el hablante. ¿Cómo se identifica el hablante lírico? ¿Quién es el hablante? Vamos, que esto es mecánico. ¿Quién es el hablante lírico?
Sí, ¿cómo le pregunta el texto? ¿Se acuerda que le dije hablante lírico y le puse una pregunta al lado? Objeto lírico una pregunta y el motivo lírico una pregunta. ¿Cómo le pregunto el hablante lírico? Lo tiene anotado en su cuaderno, Agustín. Usted también. ¿Cómo se pregunta el hablante lírico? Capítulo 3, versículo 2. Ya vamos. ¿Cómo se pregunta el hablante? ¿Ah? ¿Quién habla en el poema? ¿Sí? Ya. Sí, está bien. ¿Quién habla en el poema? ¿Quién habla en el poema? Acá. ¿Quién habla en el poema? Es el hablante lírico. Hablante lírico. ¿Quién habla en el poema? ¿Dónde están las marcas textuales de quién está hablando? En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, que vuestro mirar ardiente honesto enciende el corazón y lo refrena. ¿Se observa aquí el hablante? ¿Se dan cuenta quién está hablando? ¿No? Ya sigamos. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto. El viento mueve, esparce y desordena, cogiendo vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. ¿Se sabe ahí, en algún lado, si el hablante es femenino o masculino? Ya, entonces vamos a poner el hablante lírico es alguien que expresa qué. ¿Qué está expresando? Para encima, estos poemas ni siquiera tienen nombre, porque es un soneto 23. Entonces ni siquiera tienen la pista del título. ¿De qué está expresando? O lo voy a dejar así mientras lo vamos a analizar. ¿Ah? ¿Está expresando lo que siente? Sí, pero respecto a qué? Amargura, tristeza, amor, desolación, ¿qué expresa? ¿Ah? ¿Pasión? Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Le puse punto suspensivo para completarla. ¿Ya? Objeto lírico. ¿De qué se habla en el poema? ¿De qué se habla en el poema? Sí, ¿de qué se habla en el poema? Ya, a ver, dice, en tanto que de rosa y azucena, ya imagínense, una rosa y una azucena, ya, dos flores. Se muestra la calor, se muestra la color en vuestros gestos. Dígame. Habla como de que, no sé, de la primavera, como de otoño, porque habla de como de color, a que viene el otoño y modifica las rosas, las flores. Bien, por ahí, pero fue un poquito más, pero es eso. Ya, vamos. ¿Qué dice, cierto, de rosa a azucena? ¿Quién sabe qué es una azucena? ¿Cómo será la azucena? No sé. Ya, pero está haciendo una comparación entre ambas flores. Podemos decir que en tanto que la rosa, por ejemplo, una rosa roja, imagínense una rosa roja, y una azucena que debe ser otra flor, pero en blanco. Estamos haciendo como una comparación entre flores. Se muestra la color de vuestro gesto, cómo uno se mueve, cómo uno se expresa. ¿Por qué alguien podría ser blanco y por qué alguien podría ser rojo o rosado? Y que vuestro mirar ardiente, honesto, encienda el corazón y lo refrena. Se fija que está hablando de alguien que está diciendo que alguien tiene una mirada a veces ardiente, pero a veces también es una mirada honesta. Y se enciende el corazón, ¿cierto? Como las pasiones. No, las pasiones no siempre tienen que ver con lo carnal, sino que a veces también son pasiones de que algo me gusta y eso enciende mi pasión. Y lo refrena, me gusta algo pero no. Después dice, y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, ¿cuál será un cabello de oro? Un cabello rubio, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco. Aquí, ¿cierto? Un cuello blanco. El
viento mueve y esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera cuando es... Ya, aquí, hasta aquí, ustedes se imaginan a una persona, un animal, una cosa. A una persona, está describiendo a una persona, ¿cierto? Y le está diciendo que a veces está coloradita, a veces está más blanquita, que tiene una ardiente mirada a veces, pero a veces se refrena, ¿ya? Y le dice, coged de vuestra alegre primavera. ¿Cuándo uno está en esta radiante primavera? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo uno está en la primavera? La primavera es de tu época. Empiezan a Pero acuérdense que esta primavera se refiere a alguien que está hablando de aquí. Estamos hablando de una persona. ¿Cuándo una persona está en la primavera? ¿No saben cuándo las personas están en la primavera? La primavera, como usted decía, es estar en flor, es felicidad. ¿Ah? La primavera es bonita. ¿Y cuándo las personas están en primavera? ¿Enamorados? Solo enamorados. Solo bien. Ya, sigamos. Pero falta todavía. Eso no es estar en primavera. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. ¿Dónde? Estamos hablando de una persona. Yo soy esa persona, con mi cabello al aire, ¿ya? Y dice, coge tu primavera, que es un dulce fruto. La primavera es bonita, ¿ya? Sabrosa. Antes que el tiempo aireado, ¿cierto? Que pase el tiempo y cubra de nieve tu hermosa cumbre. ¿Cuál es mi cumbre? Entendí. Habla sobre la juventud y como después que viene la cumbre y como la nieve y acá, Ahí está, pues yo sé. Profe, ella sabe, pero nosotros no. Pero se dio cuenta que estamos hablando de una persona y la cumbre es mi cabeza y cuando se cubra de nieve tiene que ver con las canas. Por eso dice, vive la juventud, vive tu primavera. La primavera es un símil de la juventud. Por eso dice, pasa ligera la maldita primavera. La juventud es, y recuerden que hablamos de este tiempo, es vive la vida, disfruta el momento, disfruta tu juventud que pronto vas a envejecer. ¿Ya? Y dice, marchitará la rosa, el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, para no hacer mudanza en su costumbre. Ya, ahora sí entendieron el poema. ¿Cuál es el objeto lírico de qué se habla en el poema? Se queda al revés la juventud. Ya, pero eso tiene que ver con el motivo lírico, de qué se trata. Aquí es, ¿cuál es la fuente de inspiración? ¿Una mujer? Ya, sí, tiene que ver con una mujer, ¿cierto? Porque habla de cabello largo y en ese tiempo los hombres no andaban con el cabello largo, así que por eso es mujer, ¿ya? Ella es mi fuente de inspiración. Y el motivo lírico tiene que ver, ¿cierto?, con esto de disfrutar la vida, eso. Pero no sale como que es femenina. Por eso dijimos contexto, pistas, interpretación. Ahora, entonces, ¿qué simboliza el cabello en la segunda estrofa? Cabello. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, ¿qué significa el cabello? Y acá después dice, en la tercera estrofa, ¿qué significa el cabello acá? Ya, pues si lo tenían. Ahora, por ejemplo, ya No sale cabello en la tercera. No, pero continúa la idea. ¿Qué significa el cabello? Ya, aquí siento la juventud y después acá. Ya, vamos aquí. Y en tanto, cierto que dicen tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuestro presto. Entonces, en esta estrofa el cabello simboliza la juventud, como ustedes decían.
En estos versos hace referencia al pelo rubio, y en tanto que el cabello que es la vena del oro se escogió compuesto presto. Y luego tenemos, ¿cierto?, la última que era, antes que el tiempo aireado cubra de nieve la hermosa cumbre, porque aquí está hablando de nuevo del cabello, ¿cierto? ¿Qué significa eso? La vejez, ¿cierto? En estos versos hace referencia al pelo canoso y al cabello blanco, ¿ya? Ahora, ustedes van a tener que, de tarea para la casa, leer estos pequeños cortos poemas, que uno que se llama Vana Rosa y la otra se llama A unas flores, y van a tener que identificar qué significa Vana Rosa acá y qué significa A unas flores en este poema de acá. Y eso es toda la tarea que tienen que hacer. Recuerden la importancia de identificar el hablante y el objeto. Por supuesto que sí. ¿De verdad? Todas las tareas son con décimas, pues. Y aprovechen de hacer estas porque son cortas. Son poemas cortitos. Al llegar a la casa. Hace eso, me lo manda el Classroom y tiene sus décimas para la prueba. Porque si lo notó, los poemas son bien difíciles. Sí. Pero fue como, cuando se dieron cuenta, ¡guau! Profe, imagínense que estábamos todos juntos en un montón y solos. Solo en una prueba. Solo contra el mundo. Quedan 2 minutos. Espérenme un poquito que toquen el... Ay, no le puse